donde ustedes ven, es una envidia, un paraíso quijano, así que seguramente disfrutan el estar allá, aunque muchas veces deben ustedes renegar porque tienen que venir a hacer algún trámite a Capital, ¿no? Y debe ser un trastorno, por ahí el tema del viaje y eso, pero bueno. Mi nombre es Alejandra Chuchuy Juárez, yo voy a ser la encargada del módulo 1, de darles el módulo 1. Algunos conceptos, los más importantes, los vamos a reforzar con algún video, ¿sí? Les pido algo, porque estoy viendo ahí donde dice Irene Reales, hay 2 personas, ¿sí? Entiendo que las 2 están tomando la capacitación. Les pido que en el grupo de WhatsApp, ¿sí?, agreguen el nombre de la otra persona para la asistencia, ¿sí? Porque después vamos a hacer una captura de pantalla y aparecen todos los nombres que son las personas que han estado presentes en el Zoom, pero en el caso, por ejemplo, que aparece Irene Reales, al lado hay otra persona, no vamos a saber quién es esa persona que ha estado asistiendo al Zoom. Entonces, me parece que estaría bueno que en el grupo de WhatsApp pongan asistencia día 11 de abril, Irene Reales y no sé el nombre de la otra persona. ¿Se entiende, Irene? Haceme Sí. con la cabeza, perfecto. Sí. No sé si hay alguien más que está en la misma situación, que hay 2 en una sola cámara, en un solo espacio, ¿sí? Hagan lo mismo, así tienen todas asistencia. Después acá abajo hay una Silvana, estaría bueno que Silvana pudiera aclarar el apellido. Acá, si no, también en el grupo de WhatsApp ponga asistencia día 11, Quijano, soy Silvana y el apellido, ¿sí? Eso en el grupo, lo que le estoy pidiendo es que lo hagamos en el grupo de WhatsApp. Y de paso, Antonella, no estoy en el grupo de Quijano, te digo acá para que después no me olvide. Bien, sí, vale. Sí, les decía a ellos, si no acá en el chat por Zoom, que también pongan su presente, pongan su nombre y yo voy. Bien, ahí está otra recomendación, si quieren ir poniendo presente en el chat, también Antonella, que es una de las tantas coordinadoras, también le demos la bienvenida, ella está para asistirlas acá en el grupo de WhatsApp, en todo lo que necesiten, ¿sí? Aclaración importante respecto de la temática que vamos viendo, está todo, absolutamente todo en el manual, ¿sí? Entiendo que ya tienen todas el manual, que cuando hicieron la presentación les entregaron el manual. Todos los temas que vamos viendo y desarrollando están en el manual, ¿sí? Lo único que hacemos es un desarrollo de los conceptos, pero después ustedes, hay un micrófono que está abierto. Bien. Les decía que todo lo que quieran reforzar de conceptos al manual. Otra recomendación, habrá una sola tarea, una sola, ¿sí?, que es la que se les hace una devolución y está subida en el Classroom, se va a subir al Classroom, ¿sí? Es la única tarea. Después yo les voy a sugerir tal vez alguna tarea para realizar en el manual, pero la sugerencia es para que ustedes la hagan a título personal, no se sube a ninguna plataforma, no se sube al grupo de WhatsApp, no se sube a ningún lado, sí, es para ustedes, para que refuercen ustedes conceptos, repasen conceptos, pero es con esa única finalidad. Bien, no se sube a ningún lado si hago una sugerencia en la clase de Zoom. La única que tiene devolución es la que se va a subir al Classroom. Bien, hechas las aclaraciones, lo primero que voy a hacer es pasar a compartirles el primer Power, bien, para que ya avancemos con el tema de hoy. Los temas de hoy, porque vamos a ver bastantes temitas hoy, ¿sí? Déjenme que, mientras les voy diciendo que a los fines de realizar tareas de cuidados en niñas y niños, ¿sí?, es importante saber que van a ver a lo largo de toda la capacitación, de estos 3 meses de capacitación, van a haber diferentes temáticas como alimentación saludable, conservación de alimentos, higiene corporal y bucal, juegos, juguetes, libros, lecturas, cómo prevenir enfermedades, van a ver
primeros auxilios, medidas preventivas de COVID y algunas herramientas de gestión que a ustedes les van a ser de mucha utilidad, ¿sí? Eso básicamente es un resumen, ¿sí?, de lo que ustedes van a ir viendo a lo largo de toda la capacitación. Y lo primero que les quiero compartir por medio de este Power, que ahora se los comparto, es, acá está, bien, es lo que llamamos una serie de experiencias laborales o no laborales, ¿sí?, o trayectorias que cada una de ustedes tiene, ¿sí?, y que le van a ser de muchísima utilidad en el desarrollo de este trabajo. Hay una serie de experiencias, ¿sí?, como ustedes pueden ver ahí, experiencias que les son de utilidad y que hacen a las competencias que tienen que ver con las tareas de cuidado, en su rol de cuidado, de cuidadoras, ¿sí? Ustedes, hay una actividad en el manual que yo les invito a hacerla, no es para que la suban a ninguna parte, no es para que la compartan, ni tengan una devolución, ¿sí?, que está en la página 40 del manual, que hace referencia a este tema, ¿sí?, y que les pide a cada una de ustedes, ¿sí?, cuáles son las experiencias que ustedes consideran que han tenido, si ya sean experiencias formales, experiencias de participación y experiencias laborales. Y eso es a los fines que ustedes puedan, ¿sí?, identificar estas experiencias que ya tienen incorporadas y que deduzcan, ¿sí?, si esas experiencias tienen valor para la formación, ¿sí? Esas experiencias, ¿sí?, y en el cuadro piden que las identifiquen, si lo pueden hacer a esta actividad, les va a resultar de mucha utilidad. Lo que pide la actividad es que identifiquen eso que ustedes ya tienen aprendido, ¿sí? Y a esas experiencias las podemos calificar como experiencias formativas, como les decía, experiencias de participación y experiencias laborales. Una experiencia formativa formal es la escuela, ¿sí?, la educación primaria, la educación secundaria, la educación de nivel terciaria, ¿sí? Son experiencias formativas que a ustedes seguramente le han sumado y les van a sumar conocimientos para el desarrollo de las tareas de cuidado. Y las experiencias formativas no formales, estamos hablando de cursos, talleres, no sé, un curso de cocina, un taller de huerta orgánica, ¿sí? Son todas experiencias no formales que les suman a ustedes, les suman conocimientos. Después tenemos las experiencias de participación, ¿sí?, que hacen referencia a cuando se involucran o hacen algún trabajo en el barrio, como en un centro vecinal, o en el cuidado de algún niño o niña en un jardín, en una salita maternal, en un centro vecinal, ¿sí? Son experiencias donde ustedes participan de grupos, ¿sí?, y también en esas experiencias adquieren conocimientos. Y después tenemos las experiencias laborales, que también pueden ser formales y no formales, ¿sí? Y estas experiencias laborales son las formales, las que realizan, ya ha realizado en un local de venta, como secretaria administrativa en una empresa, en una fábrica, en la línea de producción, pero también hay experiencias laborales no formales o informales, ¿sí?, que son las que la mayoría de las mujeres realizan. Por ejemplo, alguna vez seguramente estuvieron a cargo de realizar el almuerzo para sus hermanos, o de las tareas de limpieza en una casa, ¿sí? Son todas tareas que son laborales, ¿sí?, pero que son informales. Lo importante de hacer esta identificación de lo aprendido es porque todo esto, ¿sí?, suma,
¿sí?, a su desarrollo de actividad como cuidadora de niños y niños. ¿Por qué? Porque para ustedes realizar tareas de cuidados de niñas y niños, tienen que saber planificar, organizar, calcular tiempos y distancias, comunicar, trabajar con otros, resolver problemas, y estas son todas capacidades o competencias que se utilizan para el desempeño de diferentes tipos de trabajos. Y por eso les llamamos transversales, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo de estas capacidades transversales que tenemos todos y que la vamos a aplicar a un caso concreto. Vamos a imaginarnos, ¿sí?, que estamos al cuidado de 2 niños de 4 y 5 años, y que ingresamos a nuestro trabajo a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando llegamos a primera hora, nos recibe la mamá de los 2 niños, que es la que está al cuidado de ellos dos, y lo primero que tenemos que hacer es prepararles el desayuno. Entonces, para eso tenemos que organizar y planificar el horario al que lo levantamos, qué ropa le ponemos, si hace frío, si hace calor, si está por llover, ¿sí? Calcular tiempos, porque después seguramente hay que preparar el almuerzo, y para preparar el almuerzo también tengo que planificar, porque tengo que saber con qué cuento, si tengo que hacer una compra, si esa compra la voy a hacer en el almacén de la esquina, en el de la vuelta, en el de 3 cuadras, y tengo que calcular porque tengo 2 niños de 4 y 5 años, y los tengo que llevar a esos niños, entonces implica extra de tiempo para ir caminando, ¿sí? Tengo que saber resolver problemas. ¿Qué pasa si planifico hacer milanesas con ensalada, y cuando voy a comprar la carne no hay milanesa, o cuando voy a comprarla para la ensalada está cerrado el lugar donde venden las verduras? Todo eso significa una capacidad, ¿sí?, de organización, de calcular tiempos, distancias, ¿sí? Si tengo que llevarlo a esos 2 niños a jugar a la plaza, tengo que saber, ¿sí?, con qué tiempo cuento, para poder volver y preparar el almuerzo, prepararlos para ir a la escuela. Resulta que van a salita de 4 y a jardín, entonces también tengo que prepararlos, ¿sí?, para llevarlos al jardín, y tengo que calcular esos tiempos. Bueno, todas esas capacidades que ustedes ya tienen esa experiencia, ya tienen ese conocimiento, ya tienen esa habilidad, sirve y se aplica como un conocimiento o una capacidad transversal, porque se utiliza para el desarrollo de diferentes tipos de actividades. Mientras, ¿sí?, voy a compartirles el siguiente PowerPoint, ¿sí?, y le pido para esto un segundito, ¿sí?, porque todo esto que estamos viendo de saber planificar, organizar y aplicar todas estas experiencias y conocimientos, hacen al alcance y al rol que tiene la cuidadora y el cuidador, ¿sí? ¿Cuál es el campo ocupacional del cuidador? En función de esto, ¿sí?, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? El alcance del cuidador o cuidador y el campo ocupacional del cuidador, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es el rol que ustedes van a tener como cuidadoras o cuidadores de niños? ¿Sí? Ustedes van a tener que cuidar, mantener y controlar todo lo relacionado con los niños y niñas que están a su cargo, y van a tener que saber identificar estas necesidades y garantizar la cobertura a través de aspectos concretos como la alimentación, la higiene, la recreación, el desarrollo infantil y la prevención de accidentes. Si ustedes desmenuzan esto que estamos viendo, significa que acá van a aplicar todas estas experiencias y todas estas competencias de las que venimos hablando, y a su vez van a ir incorporando conocimientos nuevos a través de la formación de los 3 meses. Ahora, ¿qué necesitamos, sí, para poder realizar o cumplir con este rol, con esta competencia, sí, que hace a las tareas de cuidado? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, es fundamental, ¿sí?, para el desarrollo de este rol y
y del cumplimiento de estas competencias, que ustedes tengan una buena y fluida comunicación con sus empleadores. Y en esto ponemos mucho hincapié en la comunicación con su empleador, que será el padre o la madre o el tutor de este niño, de esta niña, porque son quienes les van a brindar la información que ustedes necesitan para poder cumplir con ese rol de cuidadora y de cuidador, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación fluida, Sí, tiene que armar nomás. hay un microfonito abierto ahí. Cuando hablamos de comunicación fluida, no hablamos solamente a llegar todos los días a mi lugar de trabajo y que tenga una lista de cosas por hacer o las indicaciones de ponerle la campera azul, buscarlo media hora antes de la escuela. No, no. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de comunicación fluida. Eso implica interactuar, eso significa que ustedes pregunten, ¿sí? ¿Y por qué esto de comunicación fluida, interactuar? Porque ustedes, en su rol de cuidadoras, que van a tener que hacer tareas de atención a estos niños y niñas, ¿sí? Van a tener que construir un vínculo de confianza con ese niño y con esa niña. Y para construir ese vínculo de confianza, necesitan información. No solo la que les pueda dar este niño, si es que se puede expresar, pero sí la información que les puede dar el responsable, su empleador, ¿sí? Cuáles son sus gustos, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus juegos preferidos, si hay algo que los asuste o atemorice, qué es lo que los tranquiliza. Si yo tengo a cuidado un bebito y ese bebito llora y no se calma y no se puede dormir, por ejemplo, ¿sí? Tengo que saber que ese bebé está acostumbrado a dormirse en el carrito mientras lo muevo, o está acostumbrado a dormir con la luz prendida, con la luz apagada, con ruido, sin ruido, con chupete, con un peluche, ¿sí? Y para eso, para construir este vínculo de confianza con el niño y con la niña, necesito información, comunicación fluida con el responsable, con mi empleador, ¿sí? Para saber cómo alimentarlos, que es otra de las funciones que cumplen dentro de su rol de cuidadora, tienen que saber qué pueden comer, qué no pueden comer, si tienen algún tipo de alergia, si tienen algún tipo de contraindicación con algún alimento, si comen con cucharita siendo bebé o gestionan solo sus propios alimentos, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un bebito, como vemos en la lámina, y le tengo que dar de comer? Primero tengo que saber cuáles son los alimentos permitidos. Y después, supongamos que le estoy intentando dar de comer con la cucharita, como vemos en la imagen, pero resulta que bebé me mueve la cabeza, que no quiere, que me cierra la boca, que llora, que grita, y no entendemos qué está pasando. Y probablemente, les pongo esto es un ejemplo, que el bebé esté acostumbrado a comer solo, que gestiona sus propios alimentos, que su mamá, que su papá estimula la motricidad fina, entonces el nenito está acostumbrado a que le pongan ese niño, a que le pongan los alimentos en su mesa, en su plato, y come solo. Entonces se niega a recibir el alimento que yo le estoy dando con la cucharita, y es porque no tengo la información, y la información, insisto, se consigue con una comunicación fluida, el preguntar, el querer saber, ¿sí? Porque también van a tener que bañarlos, ¿sí? Y para saber respecto del baño de ese niño y de esa niña, van a tener que saber en qué horario, si puede estar en la bañera cuánto tiempo, si puede llevar juguetes, qué juguetes puede llevar, ¿sí? Van a tener que realizar juegos, actividades, contarles un cuento, mirar y comentar algún programa de televisión, y para eso también necesitan información, comunicación con su empleador, porque tienen que saber qué juegos le gustan, quiénes son sus amigos, si pueden ir a casa de sus amigos pueden venir a su casa, cuánto tiempo, en qué horario, si los tienen que llevar a la escuela, obviamente van a tener que saber cuál es el horario de la escuela, a qué hora entra, a qué hora salen, qué día tienen educación física o alguna materia donde tienen que llevar algún elemento diferente, cómo llegar a la escuela, quién es la docente que está a cargo de ese niño y de esa niña. También van a tener que, dentro de su desarrollo como rol, en su rol de cuidadora, saber identificar situaciones peligrosas,
saber que tienen que ponerle límite a esos niños frente a una situación peligrosa, si van caminando por la calle. Perdón, se cortó. Les decía, si tienen que ir caminando por la calle con un niño de 4 años y al llegar a la esquina quiere cruzar la calle sola, es una situación peligrosa y ustedes tienen que saber que hay que poner límites, ¿sí? No dejarlos cruzar, agarrarles de la mano, tal vez explicarles que todavía no tienen edad para cruzar solos, pero sí que les podemos empezar a enseñar cómo se cruza una calle, que hay que mirar a un lado, que hay que mirar al otro, si hay un semáforo, el significado de las luces para que aprendan a cruzar la calle, y obviamente también dentro del desempeño de sus tareas de cuidados van a tener que responder ante situaciones de emergencia. ¿Sí? ¿A quién llamar frente a una situación de emergencia? ¿Qué hacer mientras tanto, mientras esperamos que se resuelva esta situación de emergencia? Y para esto ustedes van a adquirir conocimientos de primeros auxilios, por ejemplo, de la capacitación, pero también tienen ya conocimientos adquiridos, esa capacidad, este conocimiento transversal que les decía, ¿sí? Y van a tener que saber, y previamente para esto también es fundamental la comunicación, que si yo estoy con el niño en la plaza, se cae, se lastima, tenemos que saber si es un lastimado, un raspón que yo puedo reparar y curar yo misma con los conocimientos que tengo, o si es algo más profundo y necesita asistencia médica, y para esto tengo que ya tener resuelto si en esos casos lo llevo directamente al hospital, a la salita, a la emergencia, si ya hablé con mi empleador, que en esos casos me comunico con su pediatra y tengo agendado el teléfono, o si en esos casos tengo que recurrir a un vecino, que es el que tiene las indicaciones de qué hacer, o me tengo que comunicar con mi empleador inmediatamente por teléfono y comunicarle lo que sucedió. Bueno, todas esas situaciones que se nos van a presentar o se nos pueden ir presentando mientras desempeño mi rol de cuidadora y de cuidador, ¿sí? Lo tengo que ir resolviendo, y esto se hace, como les decía, y les insisto nuevamente, con una comunicación fluida, la comunicación fluida que van a tener con su empleador, con ese padre, con esa madre, con ese responsable legal del niño. Finalmente, ¿sí? Esta formación les va a permitir a ustedes, como cuidadoras y cuidadores, desempeñarse como auxiliares en jardines de infantes, en centros maternales o de primera infancia, ¿sí? En estos casos, obviamente, las tareas que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Son las propias que les van a asignar a su puesto de trabajo, y esta asignación de tareas, ¿sí? Se las va a encomendar un superior jerárquico, será la directora de la institución, la coordinadora, la docente a cargo, etcétera, son los que les van a indicar cuáles son las tareas que tienen que realizar. Bien, vamos a pasar, ¿sí? Les voy a compartir un video, ¿sí? Que nos va a introducir al próximo, a la próxima temática, ¿sí? Que es empezar a desarrollar un poco esto de el tema de el género, ¿sí? De por qué las tareas de cuidados recaen en la mayoría de los casos en las mujeres. El 70% de las tareas de cuidados están en cabeza de las mujeres, y eso es porque existe una división sexual del trabajo, ¿sí? Y existe una estigmatización respecto del trabajo doméstico, y de esto que muchas veces vemos, que es que se invisibiliza el trabajo que se realiza, perdón, les decía que se invisibiliza el trabajo que se hace en los hogares, ¿sí? Es
un trabajo que se asocia al amor que se le tiene a la familia, al amor que se le tiene a los hijos, pero eso es trabajo no remunerado. Entonces es importante que para esto hagamos una construcción de por qué hay esta invisibilización de las tareas y por qué están asignadas básicamente a las mujeres. Ahí les comparto el video, ya lo ubiqué. Acá estamos, esperen que voy a ver el sonido. Ahí se los dejo. Ale, no se escucha el video. Sí, yo tampoco escucho. Perdón, ahí me dicen que no se escucha el video, ya lo corrijo. Menos mal que me avisaron. A ver si lo puedo corregir. Gracias, Anto, por avisarme, porque yo pensaba que estaba saliendo lindísimo. Ahí Y el vamos. amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Amor. Bueno, creo que se ve claramente, ¿sí? Esto que les empecé a desarrollar respecto de esto que llaman amor, ¿sí? Es trabajo no pago, ¿sí? El trabajo que se hace en sus propias casas, ¿sí? El lavar, plantar, cocinar, cuidar niños, ¿sí? No es amor,
es trabajo no remunerado, y de hecho quiero comentarles algo, perdón, a nivel legal, ¿sí? Hoy se permite una compensación económica para aquella mujer que ha estado solamente haciendo su trabajo de ama de casa, ¿sí? Y al momento de un divorcio, de una separación, se puede pedir al juez que esos años en que la mujer realizó tareas del hogar, cuidado de niño y relegó, ¿sí?, su trabajo personal, ¿sí?, puede pedir una compensación económica. ¿Y por qué les comento esto? Porque esto claramente significa o nos muestra que eso que se hace en el hogar, esas tareas domésticas que se llevan a cabo diariamente, ¿sí?, es trabajo no remunerado. Es trabajo, eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Y para entrar de lleno al tema de sexo, género y roles, ¿sí?, y por qué se identifica a la mujer como naturalmente asignada para hacer los trabajos de cuidado, les quiero compartir otro video que tiene una parte graciosa, por decirlo de alguna manera, que se llama Los ayudadores, ¿sí? Vamos a poder ver en este video quién tiene asignada el rol para realizar este tipo de tareas, y lo tiene asignado naturalmente, ¿no? O sea, como si fuera algo inmodificable. Esperen que controlamos sonido, ahí está. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Recuperamos 3.000. Bien. Seguramente tenemos muchos ayudadores, todos deben conocer muchos ayudadores en las familias, en los vecinos, ¿sí? Estamos con ayudadores por todos lados. Voy a compartirles el PowerPoint para hablar de esto, de la diferencia que existe entre sexo y género. Es un término que muchas veces se lo tiene como sinónimo, ¿sí? Y no son sinónimos, ¿sí?, uno con el otro. Son términos totalmente diferentes, términos totalmente distintos, ¿sí? Y que tienen naturaleza y concepción distinta, ¿sí? Y a partir de poder entender la diferencia entre un concepto y el otro, vamos a entender esto de que el trabajo de cuidado está pensado en clave de género y que existe una división sexual del trabajo, ¿sí? Ahí se los comparto. Bien.
la lámina dice el trabajo de cuidado pensado en clave de género, la división sexual del trabajo, ¿sí? ¿Qué es esto de el trabajo de cuidado pensado en clave de género? Lo primero que tenemos que saber, ¿sí?, es que existe una diferencia entre sexo y género y que responde a ambos términos a cuestiones totalmente distintas. Y se asocia estos términos, sexo y género, directamente a el trabajo realizado en tareas de cuidado. Y por eso es que terminamos concluyendo que esas tareas de cuidado se realizan de manera habitual como no trabajo o trabajo no remunerado, ¿sí? Y a partir de la diferencia entre sexo y género, hay una división sexual del trabajo. ¿Bien? ¿Qué entendemos cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género? ¿Sí? Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de sexo biológico, ¿sí? Cuando hablamos de sexo biológico decimos que es el que se asigna, el que se da al nacer, ¿sí? Y esa asignación que se hace al nacer de sexo es en función de los órganos genitales. Si hablamos de pene, vagina, hablamos de hombre, mujer, ¿sí? En función entonces de este sexo biológico, ¿sí?, hay una asignación que se hace en función de los órganos genitales, y hablamos de hombre y hablamos de mujer. Por eso, en la actualidad, hablamos de sexo asignado al nacer, ¿sí? Y nos referimos entonces siempre al sexo biológico, ¿sí? Género. ¿Qué género? Si esto es sexo, si la definición de sexo es el biológico, es el que se asigna al momento de nacer, ¿sí? ¿Qué entendemos entonces por género? ¿Qué es género? El género es una construcción social. Y cuando decimos que es una construcción social y es una construcción histórica y cultural. Al ser una construcción social, histórica y cultural, ¿sí?, es modificable. No es la misma concepción de género que se tenía 100 años atrás que la que se tiene hoy en el año 2023. Es un concepto que se va construyendo alrededor de ciertas creencias, ¿sí?, que se tienen respecto del sexo. Y entonces hablamos de que es una construcción que va cambiando, ¿sí?, que se va aprendiendo, ¿sí? A diferencia del concepto de sexo, ¿sí?, que es inmodificable, ¿sí? Pene, vagina, hombre y mujer no es una construcción, ¿sí?, sino que es una referencia o característica biológica, ¿sí? El género es una construcción que va evolucionando. Dentro de esa construcción de género tenemos la identidad de género, ¿sí?, que es un concepto que nos está diciendo que es como la persona, como vos, yo, ustedes, se autoperciben, cómo se ven, ¿sí?, cómo se sienten, cómo se piensan a ustedes mismos en términos de género, ¿sí? Entonces, podemos tener el siguiente caso, ¿sí?, cuando hablamos de identidad de género. Puede ser que se haya nacido hembra o macho, ¿sí?, de acuerdo al sexo que le asignaron biológicamente, es decir, conforme al pene y a la vagina, ¿sí? Este es el sexo asignado biológicamente. Pero esa persona no se autopercibe como mujer, habiendo nacido hembra con vagina, u hombre, habiendo nacido macho con pene, porque se autopercibe, se identifica de otra manera, tiene su vivencia del género de otra manera. Entonces, en este caso que les estoy planteando,
planteando, hablamos de personas cisgénero, ¿sí? Cuando el sexo biológico, bien, el que se asigna al nacer, coincide con su identidad de género. ¿Sí? Son personas cisgénero, mujer cis, varón cis, ¿sí? La identidad coincide con el sexo biológico. Ahora, cuando el sexo biológico no coincide con la identidad de género, estamos hablando de personas transgénero. Hablamos de mujeres trans y de varones trans, porque no hay una identidad entre el sexo biológico, ¿sí? Y cómo esa persona se autopercibe. Y finalmente tenemos la expresión de género, ¿sí? Que es la forma en que esa persona expresa esa identidad. ¿Sí? Es la manera de vestirse, la manera de comportarse, ¿sí? Es cómo refleja esa identidad de género frente a la sociedad, ¿sí? Entonces, claramente vemos que hay una diferencia entre el sexo biológico, el género y lo que significa la identidad de género. Y les voy a poner, para resumir esto, ¿sí? Que es importantísimo, un video nuevamente, ¿sí? Que refleja esto de el sexo y el género y cómo esto repercute en los roles, ¿sí? Que después se asignan en la sociedad. Y esto es importante porque cada una de ustedes, en el desempeño de sus tareas de cuidado, ¿sí? Tiene ya preconceptos o estereotipos establecidos. Les voy a compartir, como les decía, el último videíto antes de despedirnos, ¿sí? Que es un resumen de esto que les estoy contando, de los estereotipos y los roles de género, ¿sí? Como les decía, y se los reitero, todos los videos están en el manual, ¿sí? Todos los videos, si quieren repetirlos, reforzarlos, compartirlos, están todos en el manual. No hay nada que les comparta a ustedes, ya sea desde lo conceptual o desde lo gráfico, que no esté en el manual. Ahí se los dejo. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales, esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol,
Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como «anda a cocinar y no opines», «yo gano el dinero y mando yo», «las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar». Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos, rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Bien, como les decía, claramente, ¿sí? En el video se refleja esto que venimos hablando y quisiera dejarles como reflexión final, tal vez ustedes se hagan la pregunta de cuál es el significado o la importancia de que veamos estos conceptos de sexo, de género, de identidad de género, si se están capacitando para realizar tareas de cuidado. Y la respuesta es que la capacitación se orienta en función de que ustedes incorporen una serie de conocimientos que les van a servir no solamente para realizar tareas de cuidado, sino para la vida misma, y que también con esto puedan identificar, que todos podamos identificar y revisar todos los prejuicios culturales que existen acerca de los comportamientos y las actitudes que la cultura le asigna a los niños y a las niñas de manera diferenciada, como lo vimos en el video. Y en el rol de cuidadoras, ¿sí? Ustedes tienen que reflexionar sobre cómo esos prejuicios generan esa influencia, ¿sí? Y terminan cambiando la mirada. Ustedes en su rol de cuidadoras o de cuidador, ¿sí? Tienen que aprender a identificar, a revisar toda esta construcción cultural que existe alrededor de los comportamientos y las actitudes que existen alrededor de los niños y las niñas. Entonces es importante que diferenciemos estos conceptos para nosotros poder ir modificándolos y corrigiéndolos. También vamos a ver en la próxima reunión todo lo que significa la violencia de género, ¿sí? Cómo está
enlazada esa violencia de género con la violencia y el acoso laboral, que es importante que lo sepamos identificar, ¿sí? Ya vamos terminando, entonces les voy a pedir que vayan abriendo todas las camaritas, porque hacemos una captura siempre, al finalizar la clase, una captura de pantalla. Esto es a los fines de, como les decía, la asistencia. Les reitero de nuevo, todos los conceptos que vamos manejando están en el manual, todos los videos que vamos viendo están en el manual, que les sugiero que si quieren, esto es sugerencia, no es obligatorio, que haya una actividad, como les decía, no sé si les dije a ustedes, en la página 40, si mal no recuerdo, permítanme que lo vea. Sí, en la página 40 sí tienen una actividad muy cortita, sugiero que la hagan a la actividad, esto es a título personal, no es para que la suban a ningún lado, ¿sí? Es para que ustedes refuercen algunos conceptitos que fuimos viendo hoy, ¿sí? Les sugiero que la realicen, es a título individual, la única tarea que tiene devolución y se califica es la que se sube al Classroom, y el resto no es obligatorio. Bueno, listo. Acá me dicen que Rosario Padilla no puede activar la cámara, no, me falta Magali Tapia y Silvana sin apellido, Mariela sin apellido, todas las personas que no tienen acá el apellido puesto en la pantalla, yo les sugiero que en el grupo de WhatsApp, ¿sí? A los fines de la asistencia, ustedes pongan en el WhatsApp, soy Mariela, por ejemplo, López, estoy dando asistencia en la clase del día de hoy, o también lo pueden hacer a través del chat que tienen acá en el Zoom, ¿sí? De alguna manera den la asistencia, porque hay algunos casos que no aparece el apellido. Listo, ahora les voy a hacer la captura de pantalla, y pongan cara de alegría. Ahí está Verónica, no sé si es con su hijita, su sobrina, que también está ahí, muy bien, para que haga caras. Está feliz la hijita de Verónica, el resto veo caras diciendo, apurate que tengo que ir a almorzar, me tengo que organizar y planificar todo, así que dale, tengo que llevar a los chicos al colegio, se me está haciendo tarde. Ahí va la captura, ahí va uno, whisky, ahí va, y hago otra, whisky, listo. Nos estamos viendo la próxima clase. Chao, chao.